14 de Apocalipsis, al versículo 22, ¿verdad? Esa es la lectura que vamos a tener en esta tarde. Y así pues vamos a estudiar estas porciones sagradas de las Escrituras en esta tarde. Es maravilloso, hermano, estudiar este volumen sagrado sin ningún perjuicio, ¿verdad? Sino dejando que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe. El tema que hoy vamos a tener va a ser de Apocalipsis 14, del 3, verso 14 al 22. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien, veamos de forma que todos podamos entender esta parte importantísima. Déjenme leerles el 14, ustedes el 15 y los vamos a unir todos en el 22. Dice así Apocalipsis capítulo 3, verso 14: escribe al ángel de la iglesia en la he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Verso 18: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22 todo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, en sus lugares, hermanos. Hoy nos va a tocar estudiar prácticamente el último periodo, la iglesia de Dios en la ciudad de Laodicea. Prácticamente esto lo vamos a estudiar, la iglesia del periodo de la Odisea. Así como la etapa de la iglesia, las condiciones que la iglesia hoy está viviendo, también quiero resaltar que aquella ciudad era muy rica. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica. El comercio de prácticamente, o la industria, procesación de pieles de carnero, elevó mucho su estándar de vida económicamente, tanto que hasta los creyentes en Cristo Jesús fueron involucrados en aquel medio óptimo de vida. Esta iglesia no sufrió persecución, todo lo contrario, tuvo todas las garantías para poder practicar su fe sin temor a la presión de los guías
de la nación. Es decir, esta ciudad, hermanos, de la Odisea, era una ciudad que tenía todas las comodidades para poder prácticamente ejercer la emuná. Sabemos que la emuná de la fe genuina es la fe sin alteración, es la fe sin levadura, ¿verdad? Es una fe intacta, es extraer la fe de Abraham, extraer la fe del Señor Jesucristo, su convicción, su testimonio, que el testimonio del Señor Jesucristo dice que era el espíritu de la profecía. Entonces la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, ¿verdad? Tenía su movimiento, sus garantías de la industria, prácticamente no solo al individuo común, sino que también al individuo creyente, también se hizo parte en esta ciudad de la comodidad. ¿Hasta dónde los puede perjudicar tener una comodidad en la sociedad? La Odisea es un nombre prácticamente de la séptima o última iglesia, ¿verdad? Séptima o última iglesia. Entonces, este nombre que pertenece al séptimo periodo de la iglesia tiene tres importantísimos significados, ¿verdad? Tres importantes significados, tres se puede decir contenidos especiales que se cumplen, hermanos, en nuestros tiempos con todo lujo y detalle. Entonces estamos viviendo en los tiempos finales del mundo, estamos viviendo los últimos tiempos, es decir, este último periodo de la iglesia de Dios está representado en aquella ciudad que existió y en la membresía que hubo en esa ciudad, una ciudad también ubicada en Asia Menor, ¿verdad? Y el significado de la Odisea lo vamos a ver en tres diferentes definiciones. Como inciso A, los derechos del pueblo. Derechos del pueblo. Esto es parte de los significados que tiene los derechos del pueblo. El juicio del pueblo también. A, los derechos del pueblo. B, el juicio del pueblo. Y C, la indiferencia del pueblo. Entonces, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Tiene tres diferentes definiciones, ¿verdad? Tres diferentes definiciones. Entonces, la Odisea nos lleva un contenido que es los derechos del pueblo, ¿verdad? Los derechos del pueblo son impuestos arbitrariamente sobre el contenido de la palabra de Dios. Entonces aflora muchas veces, no les parezca cosa extraña que un grupo de individuos tiren a votación un contenido de la Escritura para tendenciosamente modificarlo, ¿verdad? Sin criterio espiritual, sin criterio de dirección por Dios, pero como son una masa mayoritaria, entonces se aperfilan para ejecutar cambios importantes en el contenido de las Escrituras. Y pues vemos incluso la sociedad bíblica ha hecho muchos cambios en todas las emisiones de Biblias nuevas. Por eso es que mi sugerencia siempre es estar apegados a esos contenidos antiguos. Entonces, dice que inciso A, los derechos del pueblo; inciso B, el juicio del pueblo; inciso C,
la indiferencia del pueblo. Cuando hablamos de todo este entorno del pueblo, ¿estamos hablando del mundo o de la iglesia de Dios? De la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Dios. Esto son acontecimientos que se van a dar dentro de la iglesia de Dios. Y vamos a ver entonces la importancia que tiene esto. Entonces, esto es un periodo que nosotros como predicadores de la iglesia de Dios, examinadores de las profecías y de los contenidos, vemos que este periodo de la iglesia de Dios de la Odisea entró en acción desde 1914, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos de acuerdo a los acontecimientos que vivimos o a los procesos que vivimos como iglesia de Dios, vemos que el contenido, ¿verdad? Es decir, el contenido de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Entró en acción desde 1914. La Odisea es prácticamente la iglesia tibia, ¿verdad? Es la iglesia tibia. Es lamentable, hermanos, es lamentable porque la iglesia de este periodo de tiempo es una iglesia soberbia, es una iglesia orgullosa, es una iglesia que confía en el materialismo, así como fue la ciudad de la Odisea. Esta ciudad, la Odisea, era una ciudad muy rica, ¿verdad? Normalmente el rico se fía en lo que tiene, ¿verdad? Se fía en su riqueza, se fía si le viene alguna enfermedad, no corre a orar, sino corre a ver la lista de los mejores hospitales, a ver la chequera y lo que tiene para tratar de solucionar su problema que le viene. Pero la persona pobre en espíritu, ¿verdad? No pobre, los pobres no existen, existen personas necesitadas, unas más que otras, pero pobre, el pobre es el que es pobre en la mente, el que es pobre en el cerebro, pero realmente pobres no es el término adecuado que Dios le da en la Escritura. La Torá o el Tanat habla de gente necesitada, ¿verdad? Pero no pobre, sino necesitada, ¿verdad? Entonces, pero así también como hay necesitados en el ámbito material, también lo hay en el ámbito espiritual. Pero la iglesia de la Odisea es una iglesia, hermanos, prácticamente, según las Escrituras, reconocemos que estamos viviendo definitivamente la condición de la Odisea. ¿Cuál es la condición de la Odisea? Tibieza. Tibieza. Esa es la condición de la Odisea. Y este movimiento que se dio en este siglo, ¿verdad? Prácticamente el desenlace de esta, vamos a llamarle de la forma común, de la pandemia o el COVID, esta prácticamente cayó muy de acuerdo con la condición de la iglesia. La iglesia de por sí está viviendo una época de tibieza, más con esta enfermedad muchos se acogieron se puede decir a la política del COVID, ¿verdad? La política del COVID, pues desarrollaron ciertas políticas, no reunión, no asistencia a los templos, aislamiento, y pues cayó muy adecuado, ¿verdad? Para muchos no fue, mucho más bien ayudaron a que se ejecutara. Y mucho más bien estuvieron ahí atentos y aún siguen, ¿verdad? Hay regiones donde todavía no hay esa oportunidad. Entonces, tibieza, ¿verdad? La iglesia de este tiempo vive una enorme tibieza. Entonces, prácticamente los cambios drásticos que han habido en todo el mundo, no solamente, hermanos, en el área política, sino también generalmente en lo que es el mundo o el ambiente religioso. La Odisea es un estado de tibieza, ¿verdad?
Por lo tanto, vemos que directamente es enviado este mensaje a esta iglesia de la Odisea. Entonces yo creo que teniendo esto en cuenta, vamos a proceder. Ahora, ¿quién es el que dice la condición de la iglesia? ¿Verdad? ¿Quién es el que la dice? Dice la escritura aquí en el verso 14 que el que escribe y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, la iglesia que estaba en esta ciudad de la Odisea, ¿verdad? Aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces dice que el que dice estas cosas, prácticamente, aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Es bien importante entonces que nosotros tomemos en cuenta quién es el que está dando este mensaje importante. Entonces, el Señor Jesús, principio de la creación de Dios, se identifica al comenzar su mensaje como el amén, ¿verdad? Como el amén. Vamos a ver algunas falsas enseñanzas. Por ejemplo, muchos enseñan que Jesús es coeterno al Padre. ¿Qué significa coeterno? Dicen que es coigual al Padre. Coeterno quiere decir que ha existido, ¿verdad?, paralelamente al Padre por siempre. Entonces, esta palabra en su etimología no puede representar realmente el verdadero significado de un padre y un hijo. Etimológicamente hay estatus de tiempo que ubica a un padre y a un hijo en diferentes tiempos, ¿verdad? Cuando decimos que un hijo es coeterno al padre, los estamos ubicando simultáneamente en un mismo tiempo de existencia. Sin embargo, vamos a ver por medio de este estudio que el hijo tiene principio. Y si tiene padre, quiere decir que hay un lapso de tiempo en que su padre engendró al hijo. Y este lapso de tiempo de que el padre engendra al hijo es lo que no da lugar a la terminología de la palabra coeterno, que quiere decir coigual, ¿verdad?, que existen al mismo tiempo. Entonces, el pasaje de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 nos marca, nos pone una condición, y la condición es que dice que el hijo, ¿verdad?, es prácticamente el principio de la creación, no del mismo hijo, sino del principio de la creación. ¿De quién? Del eterno Dios, ¿verdad? Entonces, esta palabra que usamos al finalizar la oración, siempre estamos usando el amén. Entonces, elevamos a Dios. Esto indica que ya no va a haber más mensaje aquí, ¿verdad? Aquí termina la historia de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Es decir, prácticamente, hermanos, en este punto importante, vaya conmigo a la carta a los Corintios. ¿Qué les dice Pablo a la iglesia de los Corintios? Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pablo les dice lo siguiente en esta parte, capítulo 1 de segunda carta a los Corintios 1:20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Y en el qué? En el amén. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el qué? En el sí y en el amén. Por nosotros a gloria de Dios. Entonces, por eso es que vemos en Apocalipsis que dice prácticamente que he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vemos que Él es el que manifiesta estas cosas, hermanos. Entonces, es bien importante que nosotros veamos esto.
nuestro Señor Jesucristo prácticamente se dirige a la Odisea como el amén, ¿verdad? Como el amén. Esto es el establecedor de todas las promesas. Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. También quiero decirles que tiene significado como el Dios de verdad. Vaya conmigo a Isaías 65, verso 15. Por favor, si alguien lo tiene. Isaías 65. Verso 15. Verso 16 de la lectura. Dice, cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad, y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Amén. Entonces, amén. Entonces vemos que también el amén, ¿verdad? Significa el Dios de la verdad, el Dios de verdad. Es una afirmación, es un así sea. Entonces, vemos otra definición también. Amén es así sea, ¿verdad? Como lo podemos ver en Deuteronomio 27, podemos ver también este término. El principio de la creación de Dios, estamos explicando Apocalipsis 3, verso 14. Este caso es bien importante, hermanos, porque los trinitarios echan mano de esta parte, ¿verdad? Y entonces quieren decir que esto tiene un significado de que Jesús prácticamente fue el primer ser creado, sino que la obra de la creación comenzó con él, ¿verdad? Enseñan que el Hijo es coeterno con el Padre y por lo tanto no tuvo principio. Ellos creen que enseñar de otro modo es quitar su divinidad. Entonces es bien importante, hermano. Vea lo que dice Salmo 2.7. Por favor, si lo tienen por ahí. Salmo 2.7 y Filipenses 2.6. Por favor, vamos a leer estos dos textos. Dice Salmos capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Amén. Filipenses 2.6. Filipenses 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Amén. Amén. Entonces, con estos dos textos podemos ver, estos se anteponen a el término coeternos, el término que ambos y coiguales. Dios mismo dice, mi hijo eres tú. Entonces, si entendemos el término coeterno y coigual, ¿existen en el mismo tiempo padre e hijo? Desde luego la escritura no definiera un padre y un hijo, ¿verdad? Para que llegue un hijo tiene que haber un lapso de tiempo, ¿verdad? De que el padre lo ha engendrado. Entonces enseñar de que tenemos dos seres, dos dioses que existen al mismo tiempo, lo que pasa es que se usa la palabra coeternos. Entonces hay que saber por dónde va el asunto, ¿verdad? O coiguales, no es prácticamente de esa forma. Vaya conmigo un poco a primera carta de los Corintios, capítulo 15. Vamos un poquito acá. Primera carta de los Corintios, 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Amén. Amén. Entonces, el primer Adán está escrito que fue hecho ¿en qué? Ánima viviente. Y el postrer Adán en espíritu vivificante. Entonces vemos que Jesús
prácticamente tiene un principio, ¿verdad? Y hay una diferencia. Los mismos labios del Señor Jesucristo lo hicieron saber en la diferencia que existe entre Él y su Padre. Otras denominaciones, aparte de nosotros, creen que un pecado grave es no creer en la Trinidad. Nosotros no somos trinitarios, ¿verdad? Creemos en un Dios, creemos que ese Dios tiene un Hijo, y también creemos que el Padre ha enviado a la iglesia un consolador, que es un espíritu que procede del Padre y lo ha depositado en su iglesia. Ahora bien, sigamos. Dice que ni frío ni caliente. Estamos analizando Apocalipsis 3 del verso 14 en adelante. Dice en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Este término, ni frío ni caliente, ¿qué estará indicando el Señor en esta parte de las Escrituras? Prácticamente, hermanos, la iglesia de nuestro tiempo ha ido perdiendo el celo, ¿ya? Le está faltando ese celo que tenían nuestros antepasados. Hoy en día estamos prácticamente agrandando la gracia más de lo que está, y de esta forma la estamos convirtiendo en libertinaje, ¿verdad? Porque ya no hay ese celo, ¿verdad? Ese celo, hay falta de celo. Ahora, la indiferencia y la autojustificación que la iglesia tiene hoy, autojustificación. ¿Qué quiere decir este término autojustificación? Que cada individuo se justifica a sí mismo. Es decir, no estamos siguiendo todos hacia un mismo blanco. El que debe justificarlos a nosotros es Jesucristo. Y el resultado de nuestra justificación debe ser reflejado por medio de la Escritura. Es donde nos damos cuenta en qué lado acertamos y en qué lado no acertamos. Pero la iglesia de hoy está creciendo en sí mismo bajo la indiferencia, la autojustificación. Hoy muchos miembros de la iglesia no son prácticamente ni paganos ni cristianos. Se está prácticamente en la cuerda con un pie entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Es decir, hay un cierto temor a Dios, pero también se comulga con las costumbres del mundo, ¿verdad? Eso es ni frío ni caliente. Es decir, hay un cierto temor a Dios, pero también somos atraídos por las costumbres paganas, ¿verdad? Por las costumbres del mundo. Entonces, hoy la iglesia, muchos creen que se puede participar de cosas que el pueblo de Israel fue destruido. Por ejemplo, comer lo sacrificado a los ídolos. Muchos hoy creen que si no lo ve a uno una persona flaca, se pueden comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces, si está prohibido en la antigüedad y no está permitido, la iglesia hoy prácticamente comulga en estas costumbres del mundo. Entonces, ¿qué significa ni frío ni caliente? Es que no hay una emuná, es decir, una fe madura en el individuo. Es decir, por un lado se tiene la creencia en Dios, pero por otro lado también se es atraído por las costumbres del mundo. En un día sábado, ir a hacer una celebración de graduación o una celebración o ir a participar a una situación,
¿Hay algún temor en eso en el individuo? ¿Que no es frío ni caliente? No, no va a haber un temor. ¿Ya? Entonces, es bien importante que nosotros... Ahora, ¿se ve grave esto? Si la persona está metido en un estado de tibieza, prácticamente no tiene espíritu para analizar la gravedad del asunto. Normalmente lo ven como algo normal. Entonces, el Señor lo que está diciendo, ok, hay una religión, pero esta es como algo tradicional. Simplemente creemos que por ir a la iglesia el sábado prácticamente la estamos cumpliendo, y después de ahí no importa si estamos participando de asuntos paganos, asuntos mundanos. Entonces la iglesia se siente satisfecha por ir una vez a la semana a la casa de oración, ¿verdad? Y muchos incluso nada más están haciendo cultos ratitos, ¿verdad? No, ya no es ni todo el día. Entonces, con esto prácticamente sienten un alivio de conciencia. Entonces, ¿pero a quién dirige el Señor este mensaje? Vamos a ver aquí a quién está dirigiendo el Señor este mensaje, ¿verdad? ¿A quién lo está dirigiendo? Bueno, vemos que está haciendo referencia a los dirigentes de la iglesia, porque los dirigentes de las iglesias son los responsables, ¿verdad? Y ellos deben predicar continuamente para que la iglesia tome ese espíritu de vida, ¿verdad? Es decir, la madre le debe enseñar al hijo, el padre le debe enseñar al hijo, pero sobre los dirigentes de la iglesia espiritualmente es que se está dirigiendo este mensaje. Entonces, tibieza. El agua tibia causa, ¿qué, hermano? Náuseas. ¿A cuánto les gusta el agua tibia? ¿Ah? Normalmente el agua tibia no es agradable. Entonces, por eso es que el Señor compara el estado de la iglesia como algo tibio. Entonces dice que ni prácticamente aquí en Apocalipsis capítulo verso 15 dice que Él conoce las obras de la iglesia de este tiempo, y dice que la iglesia de este tiempo no es ni fría ni caliente. Entonces, como no es ni fría ni caliente, su estado de la iglesia es tibieza, ¿verdad? Es un estado de tibieza. Entonces vemos que este estado de tibieza es el que está dañando a la iglesia. Vaya conmigo a Jeremías 16, verso 7. ¿Qué significa yo conozco tus obras en Revelaciones? ¿Qué significa esta partecita, hermano? Vaya conmigo por favor, si lo tiene, Jeremías capítulo 16, verso 7. Vaya conmigo ahí. ¿Qué dice Jeremías 16, verso 7? Y por ellos partirán pan por luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vasos de consolación por su padre o por su madre. Amén. Amén. Entonces vemos, yo conozco tus obras. Vemos aquí que el profeta Jeremías está revelándolos a nosotros el significado de esta parte, yo conozco tus obras, ¿verdad? Él está revelándolos aquí en esta parte tan importante donde dice, ni por ellos partirán pan por luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Entonces vemos que prácticamente, hermanos, en un estado de tibieza no se va a recibir consolación, no se va a recibir consolación en un estado de tibieza. Entonces, la manera de estimarse la iglesia misma
y la manera de cómo Jesús la estima es diferente, ¿verdad? La autoevaluación es la evaluación propia que hace el individuo, y la evaluación que hace las Escrituras o el Señor Jesucristo son dos cosas diferentes. ¿Cuál evaluación es la que nosotros, hermanos, vamos a referenciar? ¿La que los hacemos nosotros mismos o la que nos hace la Escritura? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la evaluación correcta? Es la que los hace la Escritura. Entonces, ¿pero qué pasa con los miembros a nivel mundial de la Iglesia de Dios de hoy en día, hermanos? ¿Están satisfechos con su condición espiritual o no están satisfechos? Están satisfechos, hermanos. Mientras el Señor le está diciendo a la iglesia, hermanos, este es un mensaje tremendo que el Señor le está dando a la iglesia. El Señor le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a sus miembros de la iglesia, el Señor les dice que son pobres. Pero la iglesia hoy, hermano, se siente una iglesia que está cumpliendo con todos los propósitos habidos y por haber del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo está viendo la iglesia en nuestro tiempo actual, a nivel mundial, la está viendo como una iglesia pobre. La está viendo como una iglesia que está pobre, dice, distinguidos prácticamente, de que parecen estar satisfechos con las condiciones espirituales. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros miremos esto. Ahora, dice que ciegos por la falta de celos. Esta ceguera, hermanos, que el Señor le ve a la iglesia, prácticamente es por la falta de celo por las cosas sagradas. Entonces, si nosotros, por eso dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la radiografía de la iglesia presente. Pero individualmente la gente está bien satisfecha por sus bienes materiales que posee. Es decir, la bendición de Dios se ha materializado en este tiempo de la iglesia. Y la abundancia de pan, la abundancia y la comodidad y el buen vestir han sido prácticamente, es el baluarte que ha agarrado la iglesia para ver su condición como una condición agradable a los ojos de Dios. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia cuáles son sus condiciones. La condición que Dios ve en la iglesia en nuestros tiempos es una condición deplorable. Esa es la realidad. Pero ahora viene la evaluación, porque la Odisea dijimos que tiene 3 diferentes significados. Ahora, ¿cuál es la evaluación de la iglesia misma? La iglesia misma, según su evaluación, porque recuerden que los significados de la iglesia es los derechos del pueblo, ¿verdad? Los derechos del pueblo. ¿Cuál era el otro significado? Juicio del pueblo. Entonces, el juicio es el discernimiento de las cosas. Pero la iglesia está haciendo juicio sobre sí misma como una iglesia bendecida. Porque es una iglesia que vive con el aire acondicionado, con la mejor tecnología. Entonces el juicio de la iglesia es un juicio donde se evalúa que está viviendo una condición idónea bajo el plano de la fe. Pero eso es la autoevaluación de la iglesia. Pero la evaluación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la revelación entregada a Juan dice que la iglesia en nuestros tiempos está ciega. Y la evaluación del Señor Jesucristo dice que la iglesia prácticamente la está tildando de una forma cuando dice que ni frío ni caliente. Cuando le dice estas cosas,
que es un pobre y es ciego, la ceguera está mostrando la falta de celo por las cosas santas. Entonces, predicar, hermano, lo correcto de la Biblia causa muchas veces problemas dentro de la misma iglesia, porque la iglesia hace juicio y cree que las cosas que determina son correctas. Entonces, miremos un poquito 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. Entonces dice, son pobres los que parecen estar satisfechos con la condición espiritual, hermanos, que se vive. El Señor, hermano, los aconseja a la iglesia en este tiempo a unas cosas importantes. ¿Qué dice primer carta de Pedro 1:7 y Tito 3:5? ¿Qué dice, hermanos? Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermano, la palabra de Dios en esta carta del apóstol Pedro? Dice que para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? El oro. Que el oro, el cual perece también. Oiga bien, perece también, que sea ¿qué? Probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Desde luego no está hablando del oro literal, que sea hallado en gloria, sino está poniendo una comparación, una analogía, que así como este metal valioso es sometido al fuego para que brille, también el miembro de la iglesia de Dios debe también ser sometido a exámenes rigurosos por medio de la Escritura, para también ser hallado, no estar en tibieza. Porque mucha gente cree, también se ponen muy teológicos y dicen, ¿cuál es la condición de la iglesia? Tibieza. Entonces, ¿cómo debe de vivir la iglesia ahora en día? Tibia. ¿Por qué? Porque la condición... ¿Es correcto que vivamos en tibieza? No. Esa es la condición de la etapa de la iglesia. Pero la prueba consiste en que usted y yo seamos salidos de esa condición de tibieza. Esa es la prueba, porque para no vivir en la condición de tibieza hay que hacer un esfuerzo mayor para escapar de la condición que está profetizada para la iglesia. Entonces, ¿qué dice Tito 3:3? Dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Amén. Amén. Dice el verso 4, Tito 3:4, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, verso 5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación. ¿De qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, la amonestación, aquí lo importante, hermanos, que que estamos estudiando, que usted también ha sacado su Biblia para estudiar, lo importante es que los ha tocado vivir el último periodo de la iglesia de Dios, pero lo importante es que usted y yo entendamos cuál es la calificación que Dios está poniendo en este tiempo a la iglesia, porque la autocalificación de la iglesia se puede estar poniendo un 100 de calificación,
o excelente o perfecto. Pero la condición o la calificación que Dios está dando a la iglesia no es para desalentar a la iglesia. Es decir, decir la verdad y lo correcto sobre qué es lo que hay que mejorar y qué es lo que no hay que mejorar, no se debe ver en un aspecto negativo, sino en un aspecto positivo. Jesús le está diciendo a la iglesia que su condición actual es ¿de qué? De tibieza, de indiferencia, de autosatisfacción en la obediencia o el guardar de las cosas de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros miremos. Entonces, la justificación divina en lugar de la autojustificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros, hermanos? Debemos de buscar prácticamente la justificación divina. Es decir, la justificación que desciende de lo alto, no la autojustificación. El oro prácticamente se emplea muchas veces en las escrituras. Lo podemos ver, hermanos, como un proceso de algo corruptible y algo que se purifica a través del fuego. El fuego, hermanos, es una representación ¿de qué? De la lucha o de las pruebas que nosotros tenemos. Las pruebas y las luchas del siervo de Dios es como ese fuego encima del oro. El oro lo soporta el fuego y después de eso prácticamente es cuando viene, sale a brillar. De igual forma nosotros, hermanos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Vamos a ver el consejo que Dios les da. Porque vemos aquí en Apocalipsis 3 otro detalle importante. Entonces ya vimos que el testigo fiel y verdadero está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La Odisea, ¿en qué periodo inició? También ya vimos qué significa la Odisea. También ya vimos qué significa vivir en tibieza. Pero ahorita vamos a ver también, habla acá que le aconseja, versículo 28, dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Vestidos, dicen, de vestiduras blancas. Y dice que también vestido de vestidura blanca para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, estos son los consejos que Dios está dando a la iglesia de este tiempo. ¿Cuáles son los consejos? Van a ser las preguntas que Dios está dando a la iglesia. Vaya conmigo, por favor. Rápidamente vamos a leer Sofonías 1, versículo 8. ¿Qué dice Sofonías 1:8? 3 lectores: Sofonías 1:8, Isaías 64:6, y yo le voy a leer Mateo 22. Por favor, Sofonías 1:8. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos de Israel y sobre todos los que visiten vestido extranjero. Muy bien. ¿Qué dice Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Amén. Entonces, el peligro, hermanos, de la iglesia de hoy, el peligro es que el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben cuál es el peligro? La condición el resultado de estar en tibieza. Esto bíblicamente significa no tener vestido adecuado para entrar a la boda.
Es decir, estar en tibieza, por eso Sofonía, estoy leyéndole Sofonía, porque Sofonía está manifestando un juicio de Dios y la razón por la cual no se está siendo tomado en cuenta. Entonces, estar en tibieza es tener una vestimenta de inmundicia. Pero ¿cuál es el consejo del Señor Jesucristo? Vestirnos de vestidura blanca. Entonces, vea lo que dice Mateo 22. Mateo 22 dice lo siguiente. 22:2 dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, rey, que hizo boda a sus hijos, y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Dice verso 3: volvió a enviar a otro siervo diciendo: decía a los llamados: he aquí mi comida, he aparejado mis tesoros, y animales engordados son muertos, y todo está previsto, venía la boda, mas ellos no se cuidaron y se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios. Otros, dice, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a los hombres homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces, cuando dice que lo vomitará de su boca, está diciendo el Señor que hará juicio y no permitirá, y no va a permitir la entrada a la boda. Eso es lo que está diciendo, lo va a vomitar, es decir, no va a permitir que se entre en esa condición al reino. Entonces dice el versículo 11: y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre, ¿cómo? No vestido de boda. El no vestido de boda es igual a estar en tibieza. Entonces, estar en la condición de tibios es como no tener el vestido de boda. Y no tener el vestido de boda significa no estar vestidos con vestiduras blancas. Estar vestido con vestidura blanca es tener la aprobación de Dios, es tener la justificación de Dios. Mucha gente está satisfecha porque está aprobado por el tatarabuelo, por el bisabuelo, por el primo, por el hermano, por el pariente, por el sobrino. Pero esa aprobación no es la que le interesa a Dios. La verdadera justificación y evaluación es la que Dios está dando por medio de su palabra. ¿Quién está evaluando que su vida es correcta? ¿Quién está evaluando que su práctica es correcta? ¿Quién está evaluando que usted tiene emuná? ¿Quién evalúa la emuná? ¿O la fe genuina? ¿Quién la evalúa? ¿El hombre o Dios? Entonces, un grupo de personas diciendo y aplaudiendo no es correcto. Por eso un siervo dijo en una ocasión: gloria de hombre no recibe. Porque la verdadera evaluación, y a la que debemos de prestar atención, es la que el Señor Jesucristo está haciendo a la iglesia. Y aquí en Apocalipsis 3, Dios está evaluando el tiempo que está viviendo la iglesia en la Odisea. Está viviendo un tiempo de indiferencia, de desnudez, de tibieza, donde no se tiene la vestidura apropiada. ¿Y por qué no se tiene la vestidura apropiada? Porque yo lo digo, no, porque el Señor Jesús dice: yo te aconsejo que seas vestido de vestidura. Y diría usted: bueno, ¿por qué Jesús dice que lo vistamos de vestidura? Porque acaso no la tengo. Yo la tengo. Y entonces la gente, muchas veces los miembros, están yendo más allá del mismo Dios. Y dice un mensaje: Dios llama a la iglesia al arrepentimiento, pero entonces dice el juicio del pueblo. ¿Y de qué los vamos a arrepentir? Nosotros ya somos iglesia de Dios. ¿Será así, hermanos? No, la iglesia necesita evaluarse, pero no conforme el significado de la Odisea, sino conforme el significado de que Dios está haciendo, hermanos. Entonces dice acá el verso 12:
Mateo 22:12 dice, y le dijo, amigo, miren, aunque lo trató con amabilidad, como quiera, miren lo que va a pasar. Dice el verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Más prácticamente dice, él cerró la boca. El verso 13, entonces el rey dijo a los que servían, haber dicho, como me dijo amigo, aquí me va a dejar. Pero ¿qué hizo el rey? Atado, dice, de pies y de manos, tomarle para afuera. ¿Qué es lo que está diciendo Apocalipsis, hermano? Que el que sea, dice, por cuanto, dice, eres tibio, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Te vomitaré de mi boca. Es lo mismo que está diciendo aquí. No tiene vestido de boda, para afuera. ¿Y cuál es el vestido de boda? Dice que es la vestidura blanca. ¿Y qué es la vestidura blanca? Es la justificación de Dios para con su pueblo. No nuestra justificación, sino la justificación que procede de lo alto, ¿no? Esa es la que realmente podemos estar seguros, ¿no? La justificación. Por eso dice allá en Romanos 10, y dice, ¿cómo entenderán si no hay nadie que les enseñe? ¿Y cómo serán enviados si no hay nadie que los instruya? Entonces necesitamos tener ese entendimiento de parte de nuestro Dios, hermano. Entonces, la Apocalipsis 19 prácticamente nos está dando una luz también. Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos. 19, 7 y 8. Y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero. Pero Mateo 22, hermanos, ya leímos, sí, van a venir las bodas del Cordero, pero ya tenemos la vestidura blanca. Sí, gocémonos y alegrémonos. Aquel entró este hombre a las bodas, ¿sí o no, hermano? Sí, entró. Igual pasa, muchos han entrado a la iglesia, pero eso no significa que ya tenemos la salvación. Este hombre entró a la boda, sí entró, ¿verdad? ¿Lo vieron que entró? Pero llegó el momento que, ¿qué? Vino el momento de revisar. Se ha pedido un traje para entrar ahí. ¿Y cuál es el traje que se necesita para entrar a la boda? Apocalipsis 3, versos 17 y 18 lo dice. ¿Estar vestido de qué tipo? El traje blanco. Ese es el traje que se está pidiendo para la boda. Entonces, ¿podemos estar dentro? Sí. ¿Podemos estar en iglesia? Sí. ¿Significa que con venir, con ir para acá, ir para allá, ya estamos salvos? No. No tenemos que ver el sábado como algo rutinario. Como algo rutinario. No. No es tradición, hermano, guardar el sábado. Es costumbre. Pero una costumbre en la fe que se desprende de las escrituras, no de lo que pensamos. Sí, la Odisea significa que el pueblo reclama derechos, sí, puede reclamar, pero hay un rey que va a decir lo correcto y lo incorrecto. Entonces, prácticamente Apocalipsis 19:8 dice, y le fue dado que se vista, dice, ¿de qué? De lino fino, limpio y brillante. Porque el lino fino, oiga bien, está hablando de la vestimenta blanca, es una vestimenta especial. ¿Qué son, hermanos? Las justificaciones de los santos. Son las justificaciones, pero dice, no son la auto. Oiga bien, no dice auto, no, son las justificaciones. Y el que otorga estas justificaciones es nuestro Dios, hermano, por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Porque aquí no se trata, hermano, de que le preguntemos a la abuelita, abuelita, ¿cómo soy yo? Oh, hijito, tú eres el mejor nieto. Pero esa bendición es la que me va a salvar. No, es la que procede de Dios, hermano. Porque, oiga bien, ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. No, hermano, sino el que sea nacido. Aquí no estamos en la religión mormona, que los mormones uno se bautiza por el otro.
oh, yo quiero que este se salva, me voy a bautizar. No, aquí no estamos en eso. Aquí nadie se bautiza por Juaní, por esto, por el otro. No, cada quien debe de luchar a su propia salvación. ¿Quién es el que los evalúa? El Señor Jesucristo está diciendo a la iglesia cómo debe ser el comportamiento. Entonces, ¿qué representa la vestidura? Ahora el colirio. Vaya conmigo a 1 de Juan 2, 27 y 28. Primer carta de Juan, y después vamos a leer primera carta a los Corintios 2, 11. Por favor, si alguien lo tiene. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveréis en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Amén. Amén. Entonces el Señor los está aconsejando, hermanos, que agarremos el colirio en los ojos. ¿Qué significa echar manos del colirio en los ojos, hermanos? ¿Qué significa? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios le está aconsejando a la iglesia. Le está aconsejando, le está diciendo su estado. El estado que Dios le está diciendo, la condición de la iglesia en este tiempo. ¿Se cree la iglesia rica? Sí. Dicen ustedes, yo soy de la iglesia de Dios. ¿Los vamos a salvar solo por ser de la iglesia de Dios? No, necesitamos vivir en las condiciones que el Señor recomienda a su iglesia. Eso es lo importante, vivir en las condiciones. Entonces, el colirio, yo te aconsejo que de mí compres o agarres colirio. Significa, hermano, ser guiado por la unción. Primera carta de los Corintios 2 dice lo siguiente. Dice capítulo 2, verso 13: lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14: mas el hombre animal no apercibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Esto quiere decir, se han de examinar con colirio en los ojos, con la dirección de Dios. El verso 15: pero el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cómo? Todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Esto quiere decir, no es condenado, porque el mismo Dios es el que hace el juicio sobre él. Verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién instruyó? Mas nosotros tenemos que, hermanos, la mente de Cristo. Entonces nosotros pensamos como carnales o como espirituales. Como personas espirituales, hermano. Eso es lo que nosotros. Ahora vamos a ir, hermanos, ya para ir avanzando. Vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24. 24, por favor, leas el versículo 10 al 12. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, no solo el libro de Apocalipsis habla de la condición deplorable o la situación de tibieza, sino también el Señor Jesucristo ya lo había dicho a quienes, a sus discípulos, hermanos. Ya Él lo había anunciado a sus discípulos de la condición prácticamente poco antes de su crucifixión, como lo podemos ver.
Y muchos entonces, dice, serían escandalizados y se entregarán unos a otros. Esto es lo que estamos viviendo, hermanos, unos a otros. Estamos, yo no fui, fue aquel otro, y muchos creen que por estar haciendo esto, están teniendo justificación con Dios, hermanos. No se está ganando justificación en ese sentido. Por mentir, por falsear el derecho, por falso testimonio, por afilar la lengua contra el prójimo. No se está ganando ninguna salvación en cuanto a eso. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, nos anuncia de los tiempos peligrosos. Vaya conmigo a segunda carta a Timoteo. Entonces podemos ver que es bien, hermano, difícil que nosotros pensemos. Es bien difícil que nosotros pensemos que por nosotros evaluarlos a sí mismos, eso vaya a ser algo favorable para nosotros. Segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Qué dice, hermano? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Amén. Amén. Esto es, hermano, esto es la condición o el resultado de la tibieza. Entonces, prácticamente diferentes causas contribuyen a la ruina se puede decir, de esta iglesia, hermano. Las principales son del tiempo que vivimos, hermano. ¿Cuáles son las principales amenazas o los principales problemas que el Señor Jesucristo, en cada iglesia que venimos viendo, empezando desde Éfeso, siempre dijo, tengo contra ti esto, pero tienes unas pocas cosas. Qué bueno, tienes esto, ¿ya? Pero qué bueno le haya Dios a la iglesia de la Odisea. No le haya nada bueno. Incluso miren el señalamiento que le hace. Le dice que es una iglesia orgullosa. Dice el orgullo, los bienes materiales, la autosantificación y la mundanalidad. Si confía en las cosas materiales y en sus bienes, en sus estudios, prácticamente en el adelanto de la tecnología, y se siente complacida, pues piensa que no tiene necesidad de ninguna cosa. Eso es prácticamente lo que le está diciendo el Señor a la iglesia en el tiempo de la Odisea, hermanos. La iglesia en nuestro tiempo, hermanos, está siendo muy confundida por los títulos universitarios, los títulos académicos, por la abundancia de comida, por la facilidad de los medios de transportes. Está siendo confundida por todo esto. Por eso el Señor le dice que es una iglesia que cree que no tiene necesidad, pero el Señor Jesucristo le encontró a la iglesia de la Odisea que es necesitada. Sí, hermanos, le encontró que es necesitada. ¿En qué tiempo de este periodo de la iglesia de la Odisea, en qué tiempo empezó? Un joven que me dijo. 1914. Desde 1914 empezó esto. ¿Qué significa, Juancito, la iglesia de la Odisea? ¿Qué significa? Tiene tres. Ajá, ¿cuáles son? Derechos del pueblo, los derechos. Vamos con preguntas a los hermanos.
de esto. ¿Qué le encontró? Mencióneme dos cosas que le encontró. Una hermana que me mencione cosas que el Señor está viendo en la iglesia, de este periodo de la iglesia, que tiene malo, que está malo en la iglesia, que en esta época de la iglesia de Dios. Que se cree rico. Ahora, ¿qué más tiene la iglesia? ¿Qué más se cree que el Señor dice que se cree que tiene? La iglesia de esta época se cree que tiene necesidad, ¿sí o no? Cree que no tiene necesidad. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Hermana Jasmine. Nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué representa el colirio? Una hermanita por acá, ¿qué representa el colirio? Ahí las dos hermanitas que están por acá, ¿qué representa el colirio? El colirio representa la unción, el Espíritu de Dios. Eso representa el colirio. Yo te amonesto, dice que unjas tus ojos con colirio. Significa dejar de guiarnos por nuestro propio yo y dejar que los guíe el Espíritu. Ungir los ojos significa ver con la dirección de Dios, no con nuestro propio entendimiento, sino ver con la dirección de Dios. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pedro que cuando hablen de nosotros, dice que la gente va a hablar, pero nosotros nada más debemos preocuparnos que las cosas que digan de nosotros no sean ciertas. Entonces la gente va a hablar, y como no saben hablar de Cristo, van a hablar del prójimo, van a predicar del prójimo porque es lo que saben hacer, hermano. La gente que no tiene madurez espiritual, eso es lo que hace. Entonces nosotros debemos de estudiar la Escritura y ver qué le aconseja Dios a través de Jesús a la iglesia. Entonces vemos que unja sus ojos con colirio para que pueda ver. ¿Cómo está la iglesia? ¿La ve vestida el Señor Jesús o cómo la ve, hermano? La ve desnuda. ¿Qué significa la desnudez? ¿Qué significa estar desnuda? Significa estar injustificable. Porque estar vestida con vestiduras apropiadas significa las justificaciones. Es decir, tener desnudez es no tener justificación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es prácticamente estar en faltas graves. A la hora de examinar la iglesia, encontrar faltas graves es igual a estar en desnudez. En desnudez es igual a tener faltas graves. Entonces, Apocalipsis 3, aquí cerramos el periodo de las 7 iglesias. Otra pregunta, hermanos, ya para ir dejando, ¿qué va a hacer el Señor con los que estén en tibieza? Un joven. ¿Qué va a pasar jóvenes con los que están viviendo en tibieza? De color rojo.